Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a Matemáticas de Oposiciones. En esta ocasión vamos a empezar con el tema 63, con una introducción histórica y la relación que puede tener con el currículum. Precisamente vamos a iniciar este bloque de probabilidad, estamos en el bloque de estadística y probabilidad, ya vamos a iniciar directamente con la probabilidad. Frecuencia, probabilidad, las leyes del azar y también vamos a ver lo que es el espacio probabilístico, como bien dice el título. Para empezar hay que tener en cuenta que la probabilidad se empieza a desarrollar a partir del siglo XVII. La base sobre la que se empieza a desarrollar es sobre un problema conocido, el problema de dos jugadores que empiezan una partida de apuestas y no quieren terminarla. Entonces, a la hora de repartir el botín, a la hora de repartir los resultados, todo lo que se ha apostado, se reparte o se intenta repartir teniendo en cuenta las probabilidades de éxito en una posible finalización de la partida. Los que empiezan a estudiar la probabilidad en este sentido, este problema en concreto, son Pierre Fermat y Pascal, y bueno, gracias a su estudio, pues empiezan a realizar estudios un poco más rigurosos. Poco a poco se va desarrollando la probabilidad hasta que aparece la primera definición clásica de probabilidad con Bernoulli en 1713. Esta definición se basa en considerar la probabilidad de un suceso partido por la probabilidad de un suceso como las posibilidades de éxito partido por las posibilidades totales, cuya evolución termina siendo lo que conocemos hoy como la regla de Laplace, que viene de la mano de Laplace en 1812 y que nos muestra precisamente esta famosa frase de casos favorables entre casos posibles. Tenemos los casos favorables entre los casos posibles y nos da una pincelada de lo que va a ser la definición frecuentista de probabilidad. La regla de Laplace aún hoy se utiliza cuando tenemos casos pequeños, sucesos con pocos casos, de forma que podemos calcularlo fácilmente. De todas formas, esta pincelada hacia la definición frecuentista que veremos más adelante también se basa en este principio, en el principio de tomar los casos favorables entre los casos posibles. En cuanto a una extensión que se realiza de la probabilidad en 1931, es la probabilidad subjetiva. La probabilidad subjetiva, desarrollada por el filósofo Ramsay, da lugar a una idea fundamental de la probabilidad en este sentido y que posteriormente se extendería al teorema de Bayes, a lo que conocemos como el teorema de Bayes. Esta idea es que cuando tenemos la probabilidad subjetiva, en lo que se basa, lejos de parecer una invención o simplemente está condicionada a la subjetividad de una persona, tal y como dice tal y como eh, narra su nombre, en lo que se basa principalmente es a partir de unas observaciones, a partir de la subjetividad de unas observaciones, estimar cuál es la probabilidad de que ocurran ciertos sucesos. Lo veremos más adelante en particular cómo es la probabilidad condicionada y para qué sirve. Por último, en 1933 se define rigurosamente la probabilidad y lo realiza Kolmogorov de forma axiomática. Con esta definición, pues bueno, se asientan las bases de la probabilidad, muy anexada, muy unida a la teoría de conjuntos, que también estaba en alza en aquel momento y que hoy día nos sirve a la perfección para definir lo que es una probabilidad. La medición del azar es una disciplina que se ha perseguido demasiado poco en relación a su conexión con la estadística y a la cercanía con la estadística que sí hemos visto que se ha ido utilizando y llevando a cabo durante generaciones y generaciones, durante siglos y siglos. Las civilizaciones antiguas, como ya decíamos, ya utilizaban la estadística para poder medir, para poder conocer a su población, para poder expresar cuáles eran las características de su población, de sus cultivos, de su ganado, la comida que tenían, los ejércitos que tenían, la potencia militar correspondiente y con respecto a otras potencias. Pero en el caso de la probabilidad, si bien
por quizá el desarrollo ha sido muy alejado en el tiempo con respecto a la estadística, debido al temor hacia lo divino, hacia los designios divinos, el temor a que cuando lo que estamos realizando responde, responde a designios divinos, entonces el enfadar a los dioses con este sentido del azar, este sentido de la regla del azar, la medición del azar, no era bien visto desde las instituciones religiosas y desde las instituciones de gobierno. Por lo tanto, este retraso se debe a estas cuestiones. En cuanto a la relación de la probabilidad con el currículo, hay que decir, según el desarrollo curricular de la LOMCE, especificado a través del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, desde primero y segundo de la ESO empezamos a ver cuestiones de probabilidad, principalmente las definiciones básicas, lo que es un suceso, lo que es un espacio muestral, lo que estamos hablando de los fenómenos, la diferencia entre fenómenos aleatorios y fenómenos deterministas, y abordando los fenómenos aleatorios mediante los experimentos y el estudio de frecuencia, con esta definición frecuentista que hemos visto que era la segunda, una derivación de la segunda definición que ha surgido a lo largo de la historia. Las nociones de los sucesos equiprobables también son objeto de estudio, y el cálculo de probabilidades mediante la regla de Laplace. En tercero, en cuarto de la ESO, en ambas modalidades, cuando se empieza a ver pues, la frecuencia de un suceso aleatorio, cuando se empieza a ver el cálculo de probabilidades mediante la regla de Laplace, se introducen y de hecho aparecen como criterio, no como criterio de evaluación, sino como estándares evaluables, estándares de aprendizaje evaluables, el uso de la combinatoria para desarrollar, pues, para llevar a cabo la regla de Laplace, diferentes herramientas a las que se refiere a la combinatoria, a las técnicas combinatorias, a la combinatoria, a las variaciones, a todas las técnicas combinatorias que podríamos ver. En este sentido, las permutaciones también. En este sentido, la única diferencia con matemáticas orientadas a la enseñanza académica es que se ve en mayor profundidad teniendo en cuenta las técnicas de recuento y su uso para poder aplicar la regla de Laplace, pero en mucha mayor profundidad. También se realiza en este nivel, en cuarto de la ESO, la distinción de los sucesos dependientes e independientes. Ya hablamos de dependencia e independencia entre variables aleatorias. Y en algunos casos se empieza a ver las series bidimensionales, en la probabilidad, utilizando series bidimensionales. Como comienza en bachillerato de ciencias sociales, con la regla de Laplace, volvemos a ver la definición frecuentista, y solo se presentan los axiomas de Kolmogorov. En segundo curso se añaden la probabilidad total, el teorema de Bayes, y las probabilidades iniciales y finales, y la verosimilitud de un suceso. En el bachillerato científico-tecnológico, todos los contenidos iguales que en el segundo curso, que en el curso, la modalidad de ciencias sociales, y en segundo curso pareciéndose mucho a lo que se estudian en ciencias sociales, pero entrando en la definición, en las características fundamentales de los axiomas de Kolmogorov. Y con esto terminamos el inicio, la introducción del tema. Muchas gracias por todo y nos vemos a la próxima. Adiós.